Bienvenidos almas valientes que desafían a la oscuridad, al gran cierre de nuestra temporada más escalofriante, #Octubre Terrorífico. Pero en esta ocasión, y en específico en esta noche sagrada de Día de Muertos, cuando las ofrendas iluminan el camino de los que ya no están y el velo entre mundos se desvanece, nos sumergimos en el corazón del terror mexicano. Así es, hablaremos en esta noche de La Llorona, esa figura que llora por sus hijos y acecha en ríos, callejones y pesadillas. Hoy no hay leyes ni tomos antiguos, solo puro miedo del bueno, relatos de lamentos que te hielan la sangre, experiencias que te hacen mirar por encima del hombro y susurros que no estás seguro si imaginaste o si es que ella te encontró. Y para cerrar con todo esta temporada de escalofríos, tenemos a un invitado que sabe de leyes, de historia, pero sobre todo de cómo es que el terror te atrapa cuando menos te lo esperas. Así que démosle un muy fuerte aplauso a José Ramón Narváez. Este abogado, maestro de la historia del derecho, dejará los libros en esta ocasión para compartir historias que te harán dudar si debes de apagar la luz esta noche. Con él, exploraremos los rincones oscuros donde la Llorona canta y, quién sabe, tal vez su lamento nos alcance antes de que termine el episodio. Así que enciendan sus veladoras, abracen su calaverita de azúcar y suban el volumen, porque en este especial de Día de Muertos, José Ramón Narváez y yo nos adentramos en el reino de la Llorona. Y esta noche, nadie está a salvo. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, mi estimada audiencia. Por fin, hoy es la noche más terrorífica, más mística, pero también la más hermosa de todo el año. Así es, ya es Día de Muertos y por lo tanto hoy vamos a hacer un especial en homenaje a una de las figuras más enigmáticas y más conocidas, no solamente en el mundo de lo paranormal, sino realmente en el mundo de la cultura mexicana y también latinoamericana, me atrevo a decir. Pero para ello tengo un invitado de lujo. Así que vamos a recibir con un muy, pero muy fuerte aplauso a José Ramón Narváez. Buenas noches, José Ramón, ¿cómo has estado? Muy bien, Nayemil, aquí encantado de volver a tu programa. Y mira que en esta ocasión el especial que traemos va a estar de súper lujo porque, a ver, a lo largo de todo el mes de octubre, y bueno, ya estamos culminando pues en noviembre, hemos estado manejando el elemento protagonista de este mes, es tan spooky, tan terrorífico, que es el miedo. Entonces, antes de hablar de La Llorona, porque ella es la gran homenajeada de esta noche, me gustaría antes preguntarte a ti, para tu concepción, ¿qué es el miedo? El miedo es una pasión o una emoción, depende cómo se le mire, dentro de la filosofía antropológica, que pues es necesario en algún contexto porque sirve para alejarse de algún peligro o daño que vemos como inminente y esto pues nos genera distintas reacciones químicas que permiten que podamos repeler ese peligro que sentimos cercano. Así es como, pues sí, una reacción instintiva que nos hace ir, pues ahora sí que en esa búsqueda de protección, en esa búsqueda de preservar nuestra propia existencia. Pero no cabe duda que el ser humano tiene una relación muy particular con el miedo, porque siempre se siente atraído para buscar experiencias que no son del todo de su comprensión. Y es aquí cuando entra todo este mundo tan maravilloso de lo paranormal. Y es así que
hoy, como ya lo veníamos anunciando al principio y además en el título de este video aparece, vamos a hablar, yo creo que, me atrevo a decirlo así, del fantasma más famoso de México. No sé a ti qué te parece. Entonces, para ir ahora sí que calentando motores, me gustaría preguntarte, ¿qué representa la Llorona? En México, en Latinoamérica, para ir calentando motores, claro está. Sí, nada más me iba a tomar un minuto o menos en decir unos segundos en esto de que comentaste de por qué puede que el miedo sea como adictivo, porque hay una gente que le gusta el miedo, porque de alguna forma es una manera de también de experimentar serotonina, o sea, porque tú cuando ves que, por ejemplo, en una película de terror, que alguien logra salvarse o que logra, pues eso, enfrentar el peligro y logra superar su miedo o lo que le perjudica, pues te genera una gran paz, una tranquilidad. Entonces, de alguna manera es como experimentar en cabeza ajena. Dices, ah, bueno, cuando a mí me pase, yo haría esto, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiene este juego, aunque sean cosas sobrenaturales. Decir, bueno, si me pasara esto, yo haría esta cuestión y me salvaría. Entonces, es una cosa muy atávica, muy curiosa que está en la corteza cerebral de los seres humanos. Y por eso es que los podcasts y las películas de terror siempre tienen muchos seguidores. Ahora, pasando al tema de La Llorona, me parece que hay diversas culturas, no solo en las latinoamericanas, en donde hay esta figura, pues de una, vamos a decirlo así, una madre doliente. Este, quizá después hay variantes, ¿no? La mujer que se iba a casar y no lo consiguió y murió antes de eso y murió con tal ilusión. Entonces la novia también le dicen y luego pues en cada cultura tiene variantes. ¿No? Entonces es la mujer doliente porque perdió a los hijos, la mujer doliente porque perdió la vida antes de concretar su historia de amor, la mujer doliente porque sufrió una injusticia, en general siempre hay esta idea de que si una persona abandona el mundo antes de cumplir con ciertos objetivos o propósitos, pues ese deseo le hace permanecer aquí, no distinguiría entre este y el otro mundo, y esa es la hipótesis para pensar que, bueno, va en diversas versiones a regresar a atormentar a su violentador, o va a regresar a tratar de concretar ese objetivo, o incluso no sabe que se fue y entonces va a tratar de seguir con esa vida o esa constante. En el caso de La Llorona, concretamente, pues se le relaciona con estos niños o hijos, ¿no? Que aquí voy a ser muy cauteloso, que están a su cuidado y que entonces, por alguna de las diversas razones, perdieron la vida o no están con ella, y eso la hizo que, entonces en su vida en el ultramundo, pues, trate de regresar. Es una leyenda que se va ajustando a las diversas culturas y que en América Latina tiene más, digamos, presencia, pero, o sea, ya denominando La Llorona es Centroamérica. O sea, y casi todas estas referencias van siempre al periodo virreinal. Y ya, incluso en algunos casos se puede ir un poquito más al periodo prehispánico. También lo encontramos en Colombia, en Perú, pero insisto, con mayor fuerza en Centroamérica y México. Y mira que me dejas pensando mucho porque incluso platicando con amigos que tengo, sobre todo en Sudamérica, cuando hablamos de La Llorona tenemos concepciones muy distintas. Y claro está, bien lo acabas de decir, hay varias versiones al respecto. Está la de la madre que privó de la vida a sus hijos, está el elemento también de la venganza, el del dolor, el del despecho. Eso en unas versiones, digamos, más, voy a decirlo así, entre comillas, recientes,
Pero si nos vamos a las versiones más antiguas, pues nos vamos ya a tiempos prehispánicos con Cihualcóatl y cómo era una mujer que lloraba en este caso por su pueblo. Sí, es que, bueno, en todas las culturas está esta idea del llanto y incluso en algunas culturas es necesario que algunas mujeres, un grupo de mujeres, incluso a veces es un grupo de profesionales, o sea, que lo hacen las plañideras, que hacen este trabajo eh, digamos, de lamentarse, de llorar, porque esto va a conmover, pues, a los dioses del inframundo, ¿no? Esto va a hacer que se conmuevan. Tiene muchas funciones, ¿no? Pero obviamente, bueno, el llanto, obviamente es liberador, es catarsis, incluso a nivel de salud, ¿no? O sea, las lágrimas de alguna manera cumplen también una función, calman, tienen muchas funciones a nivel biológico. Entonces, por eso es que siempre en estos relatos, las mujeres lloran para sus hijos o incluso para otros difuntos, como una función o una labor social, vamos a decirlo así. Eh, y que, bueno, pues de alguna forma también es una especie de soundtrack, ¿no? Digamos, de la vida, ¿no? O sea, incluso a nivel social, la mujer que no llora cuando ha perdido a sus hijos, pues puede incluso ser tachada de tener algún disturbio mental, ¿no? De no estar bien, porque lo natural es que se suscite el llanto, ¿no? Pero efectivamente en las culturas prehispánicas hay estas deidades femeninas que están tanto, digamos, en el mundo terrenal como también en el inframundo, justo en el Tlalocan, o ya sea en el Mictlán, ¿no? Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, ¿no? O sea, es decir, está la parte masculina, la parte femenina, y la parte femenina, pues la idea es que haya esta proporción, o sea, quizá la parte masculina cumple una función este, más como de rigurosa respecto del difunto, y siempre la parte femenina es como una parte de más cariño, ¿no? De más ternura, de acompañar al difunto, pero con una situación mucho más entrañable, con la palabra que tiene que ver con las entrañas, ¿no? Que racional. Que bueno, esto obviamente siempre es como caer en clichés y en roles, ¿no? Pues por eso decía que yo me iba con cuidado, porque entonces pareciera que como la mujer no cumple con su rol de cuidado y por eso abandonó a los niños, o los niños se accidentaron o murieron o no los pudo cuidar de otra persona, entonces su castigo es llorar eternamente, ¿no? Entonces también tiene como esta Bettelheim, ¿no? Que cuenta pues la parte esta, digamos, psicológica y sociológica de los cuentos, pues esa parte de los cuentos estaba, digamos, también es un relato, digamos, machista, ¿no? Porque de una forma es como decirle a la mujer que será castigada por no cumplir con su rol de cuidado. Y sí que tiene estos matices esta figura de la Llorona y sobre todo esta imagen maternal, porque sí creo que todo el mundo tiene la imagen, o sea, independientemente de la versión que se escuche de la Llorona, alguna versión más terrorífica, una más, quizás histórica, si lo queremos ver así con el periodo de la conquista y demás. Ineludiblemente hay tres elementos que se puede observar a la Llorona en este caso como una figura de miedo, digo, por algo es la homenaje en esta ocasión, que se puede observar como una advertencia de carácter moral, digo, lo que estabas comentando ahorita, pero también como un símbolo de lo mexicano. Pero bueno, como estamos ahorita precisamente en este día que es tan, pero tan representativo, tan místico y tan mágico, entonces me gustaría preguntarte, ahora sí, ya entrando a lo que nos truje, porque lo que queremos es la sustancia. ¿Alguna vez
¿has tenido alguna experiencia relacionada con La Llorona o has escuchado alguna anécdota con este ente? Sí, claro, muchas veces, ¿no? O sea, para un mexicano, una mexicana, pues obviamente es muy natural escuchar algunos relatos de personas muy cercanas, no sé, los abuelos, tíos, siempre hay alguien que te cuenta una cosa cercana. Yo, de hecho, donde vengo, yo crecí en el Valle del Mezquital, hay muchísimas leyendas, yo creo que en casi todos lados, pero pues ahí concretamente, incluso a mi papá le gusta contar mucho historias de terror. Este, y sí, efectivamente, siempre se le relaciona con los ríos, ¿no? O sea, yo lo que tengo la noción, o sea, los relatos que he escuchado es la Llorona se aparece donde está un río, y eso tiene que ver también con el símbolo del agua, este, eh, y, y, y bueno, pues ya ahí la imaginación dice que, pues quizá porque sus hijos se ahogaron o una cuestión así, pero pues el agua también significa purificación, significa muchas cosas, ¿no? Y pues sugestión o no, pero yo de hecho vivo cerca de un río, ahora estoy a más o menos 30 metros del río Miscuac, y sí, efectivamente una vez, una madrugada se escuchó un grito muy peculiar, ¿no? Y mi esposa y yo decíamos que era la Llorona, ¿no? Y hasta la fecha seguimos diciendo, porque se oyó 3 veces ese grito. Obviamente la primera vez nos alertó como diciendo, quizá alguna chica está pasando algún momento. Obviamente tratamos de salir a ver si había algo, no había nada. Y hasta la fecha pues seguimos diciendo como buenos mexicanos que pudo ser la Llorona, pero es curioso porque em, yo creo que lo más aterrador no sería que se te apareciera una mujer gritando y pidiendo pues que le muestren a sus hijos. Yo creo que lo aterrador es qué le pasó a esta mujer, ¿no? O sea, en nuestro contexto hoy, a mí no me asustaría la Llorona, a mí me asusta lo que hay detrás de la Llorona. O sea, porque seguramente hay un hombre, un macho violentador que le hizo algo, que le atacó, que le quitó a sus hijos, ¿no? Y por eso me gusta mucho la versión cinematográfica de Jairo Bustamante, que es este director guatemalteco, multipremiado, donde pues la Llorona es una mujer maya que sufrió este genocidio a manos del Estado y que perdió sus hijos porque fueron torturados por un general para que ella revelara el escondite de su esposo, cuando pues, ella no tenía ni idea, no entendía ni siquiera el idioma. Y entonces de alguna manera se le aparece a la familia de este general, que de alguna forma ha quedado impune su castigo. Entonces te das cuenta que hay muchas cosas más terroríficas, y que quizá la leyenda de La Llorona lo que esconde más bien es esa parte, ¿no? Esa parte donde hemos querido volver a un monstruo, a la mujer, cuando en realidad el monstruo está detrás de esta mujer que pide justicia. Y esa parte es la que más me fascina, ¿no? Y mira qué interesante concepción tienes al respecto de La Llorona, porque estaba platicando el otro día, y ahorita te voy a compartir también anécdotas, y adelante, si tienes más anécdotas que contar sobre La Llorona, propias o ajenas, estás ahorita en el espacio perfecto para eso. Pero bueno, volviendo al hilo de lo que estabas comentando, platicaba con una amiga al respecto de la concepción de La Llorona, pero desde la versión de Cihualcóatl, ¿no? Y justamente cómo ella, a final de cuentas, digamos en este rol de diosa madre, vamos a decirlo así, Ujú. cómo lloraba precisamente por los hijos que iban a caer en desgracia. Y ahorita que estabas relatando la película, que por cierto la vamos a estar pasando por pedacitos aquí el tráiler, eh, me llamó mucho la atención porque realmente no dista mucho un elemento como lo que se estaba reflejando en este aspecto mitológico con relación al guión que estabas ahorita narrando en la película, porque a final de cuentas era un lamento por injusticia, un lamento por dolor. Y como bien lo decías, realmente se tiene, como que se le ha querido, vamos a decirlo así, dar una especie de lavado de cara a esta mujer o a esta entidad fantasmal
precisamente como desvirtuando cuál era el mensaje, en este caso original, pues en este caso de su duelo, porque a final de cuentas está llorando porque está en un proceso de duelo, si lo queremos ver de esta manera. Y ahorita que también estabas comentando justamente del rol de las plañideras, estaba recordando, por ejemplo, cuando uno va a los novenarios, a los rosarios, que justamente creo que también va conectado con esto, de que por cierto, la mayoría de las personas, digo, he ido a varios rosarios, levantamientos de cruces y todo eso, que también tiene un significado aquí un tanto particular, si hasta uno cree quizás hasta en las cuestiones energéticas y así, pero realmente la gran mayoría de las personas asistentes a este tipo de rituales funerarios son mujeres, de hecho. O sea, sí van a haber hombres en la actualidad, pero realmente la gran mayoría de las personas que están allí son mujeres, todas están con su rosario. Obviamente sí están las familias de los familiares de los difuntos, los más cercanos, pero normalmente la gran mayoría de las personas que no forman parte del círculo más inmediato del difunto van a ser mujeres, que precisamente están acompañando en ese duelo. Y justamente platicando con esta amiga, ella pues me cuenta, ella también así considera que a final de cuentas es una mujer que está pasando por un duelo o el alma que está en este caso penando por un duelo. Y es aquí cuando me gustaría comentarte mi propia experiencia y ahorita vamos a estar compartiendo, por cierto, si quieres compartir algo está habilitada la pantalla Ok. para que compartas, pero yo te quiero comentar mi anécdota escuchando lo que creo yo que fue La Llorona. Y fíjate, es muy interesante cuando se tienen testigos como lo es en tu caso, pero yo te quiero preguntar, antes de contarte mi anécdota, más o menos como a qué horas la escuchaste tú. Mi esposa se ha de acordar más, pero no sé, o sea, siempre esto es un poco como el efecto Mandela, ¿no? O sea, porque uno dice, seguro eran las 3 de la mañana, ¿no? Porque es como que siempre dice uno eso, ¿no? Y sí me Sí, acuerdo que fueron 3 gritos y son gritos como largos y que de repente, o como un gemido más bien, ¿no? Como muy intenso y que después se va apagando, ¿no? Se corta y luego va otro y luego otro. Y te digo, y se oía de fondo el río, porque de hecho ahorita lo estoy oyendo el río, y no se oía nada más, ¿no? Y efectivamente no se veía nada, o sea, tampoco es que lleguemos a ver nada. Pero ella tendrá más precisa la hora, pero yo así como que queriendo recordar, eran 3 de la mañana, algo así. tres aullidos, porque son así gemidos, y como, bueno, uno dice, no, se me heló el cuerpo, ¿no? O sea, no es un grito como normal, ¿no? Pero bueno, te digo, mucho quizá la sugestión, lo que sea. Y la primera cosa que pensé yo, o sea, no fue, es la Llorona, digo, o sea, yo pensé, es una chica que le está pasando algo y que hay que salir a, pues a evitar que le pase algo y llamar a la policía, no sé, es lo que primero uno piensa, ¿no? Y después, ¿qué oímos? No, no, fue la Llorona. Y fíjate, ahorita que estás comentando eso, digo, ahora sí ya te voy a compartir mi experiencia. A pesar de que me gusta mucho el terror, me gusta mucho el mundo de lo paranormal, eh, me gusta mucho desde el ámbito del entretenimiento. Realmente trato yo de no, ¿cómo decirlo? Cuando se trata de algo personal, como que trato de no adentrarme demasiado, ¿sabes? O sea, como que trato de buscarle primero una explicación lo más lógica posible. Y ya después, pues si ya no se la encuentro, al menos mi cerebro no me da para eso, pues ya ahora sí me espanto, ¿no? Pero bueno, te cuento, esto fue hace como unos 10 años y para eso recuerdo que fue un sábado para domingo, o sea, fue más o menos como, bueno, porque para eso, bueno, yo tengo dos hermanos, uno de ellos se había ido de fiesta con su mejor amigo, el cual pues lo vemos aquí en mi casa como un miembro más de la familia. Os de cuenta que mis hermanos, bueno, mi hermano y ese amigo son como Kenan y Kel, casi casi. Bueno, lo fueron porque pues ahorita pues por cuestiones de trabajo ya no tanto, pero sí, sí estamos muy apegados a este muchacho. Ujú. El caso es que ellos se fueron pues se fueron a una fiesta a un lugar cerca de aquí y pues ellos
como sabía que se iban a ir de fiesta, la verdad, yo no los esperaba. En esa ocasión, mis papás estaban trabajando hasta muy tarde, también mi otro hermano, entonces yo me iba a quedar un rato sola. Pero para eso llegaron muy temprano, aclarando, temprano para ellos fue a la medianoche. Entonces, sí, porque eran de los que en esa época, o sea, trasnochaban hasta, bueno, más bien creo que llegaban muy temprano porque llegaban hasta el día siguiente, pero el caso es que esta vez llegaban a la medianoche. Total, que como no teníamos sueño y pues aparte era sábado para domingo, se nos ocurrió, pues tal cual, o sea, pusimos unas cobijas en un dormitorio, los pusimos así en el suelo, pusimos almohadas y nos pusimos pues a platicar, a contar anécdotas, pero nada de terror de hecho, o sea, más bien estábamos platicando pues bobadas, ¿no? O sea, de pues cualquier tema random, ¿no? Para eso, mi hermano, como eso de las 2:30, más o menos, o sea, no estaba tan lejos la hora, tampoco por eso preguntaba por casualidad, pero para eso, como eso de las 2:30, recuerdo que mi hermano ya estaba cabeceando, ya estaba así como que en ese lapso en el que ya está con un ojo para acá y el otro para allá y así. Y mi amigo me estaba hablando de unos familiares que tenía en Colima, porque creo que coleccionan coches antiguos y cosas así. Me estaba platicando de algo de eso. Y de repente, porque para eso yo vivo en una calle que en la parte donde vivo yo está plano, pero hay una parte que está como muy inclinado. Entonces, alcanzamos a escuchar mi amigo y yo, de repente, porque mi amigo me dice, oye, ¿ya oíste eso? Porque para eso mi amigo es militar. Entonces está muy entrenado para escuchar ciertas cuestiones. Okay. Y él me dice, ¿ya escuchaste? Yo, ¿de qué? Y hasta me interrumpas. Bueno, más bien él se interrumpió su relato. Y se empiezan a escuchar primero los perros no ladrar, sino aullar. No sé si alguna vez te ha tocado que los perros como que se alocan por quién sabe qué cosa, los perros de los vecinos, que los que están ahora sí que en la calle. Ajá, no estaban así como peleándose entre ellos, sino como que estaban aullando, pero fue una reacción en cadena que empezaron, sí. Y se escuchó incluso hasta los perros que pues hay cerca de aquí de los vecinos, de enfrente. Acto seguido, de repente todo se queda callado porque nos quedamos él y yo así callados. Fue una cuestión de unos segundos y de repente se empezó a escuchar un alarido justo como tú lo dices, así como un pero se escuchó así bien suavecito, bien sutil. Y lo primero que me dice mi amigo es la Llorona. Y yo de sí, yo así como que me quedo, no puede ser. Y para eso nos quedamos así, callados unos segundos, y no sé si fue igual por la sugestión o no, pero al menos a mí me pareció que de repente, tras esos alaridos, que cada vez se escuchaban más y más y más lejos, de repente como que se escuchó, si me permites la expresión, un silencio sepulcral. Ok. Y nos quedamos así sacados de onda y de hecho mi amigo agarró almohadazos a mi hermano para despertarlo y dice, güey, perdón por la expresión, dice, güey, de lo que te perdiste, que quién sabe qué y no sé qué. No, que se escuchó la Llorona y bla, bla, bla. Y pues yo la verdad sí me quedé muy sacada de onda, pero al menos me sentí, digamos así como reconfortada porque no lo escuché yo sola, sino que alguien más estaba ahí para escucharlo. ¿Cómo la ves? Pues sí, suena, o sea, distinta, ¿no? A mi experiencia. Porque, por ejemplo, o sea, yo sí creo que fue más intenso el grito, tú dices que es más suave, tú dices que después fue un silencio sepulcral, ¿no? O sea, sí hay como unas variantes. Yo creo que también o sea, tiene que ver con el tema de la percepción, ¿no? O sea, cómo cada persona, de alguna manera, pues va asumiendo como las cosas, las vivencias, las experiencias, ¿no? Igual sería interesante preguntarle a tu amigo, ¿no? Cómo lo vivió, ¿no? Y quizá haya como temas comunes, ¿no? Yo de hecho no recuerdo si antes o después empezaron a ladrar los perros, pero bueno, pues no sé si alguien ya haya hecho como una especie de recuentos de estas experiencias y seguramente encuentre lugares comunes, ¿no? Y fíjate, a propósito de lo que estás diciendo de esos recuentos, precisamente estábamos platicando, porque para eso,
Hace rato estaba lloviendo súper fuerte, porque ahora sí que se dejó caer un aguacero terrible esta noche. Me quedé en el gimnasio tal cual atrapada porque pues no podía salir con ese aguacero. Entonces estábamos matando el tiempo entre varios de los compañeros, de los usuarios de los socios del gimnasio y yo estábamos platicando. Y justamente salió el tema de La Llorona, porque no sé por qué a veces sale, no solamente el tema de La Llorona, sino el tema de terror cuando alguien está esperando algo. No sé por qué, pero yo creo que estábamos matando el tiempo. Y yo me quedé, la verdad, así escuchando. Dije, ay, miren, ahora sí que el destino. Así como de, gracias, Dios, voy a tener de qué hablar hoy. Pero el caso es que escuché también una anécdota, pero esto lo escuché de un muchacho que él venía de dejar a su entonces novia, de su casa, porque habían ido quién sabe a dónde. Y ya cuando él iba, pues, bajándose de su moto para ya meterse a su casa y así, que alcanzó a escuchar, porque él, pero para eso él vive cerca de un punto, es que en el pueblo donde vivo, de hecho, lo atraviesa tal cual la autopista México-Puebla. Y aquí hay muchas tomas de agua porque hay campos, de siembra y así relativamente cerca. Entonces, sí, también el agua está conectada, además de que la Ciudad de México, el estado y parte del Estado de México, pues vamos, fue una laguna antes, fue un lago antes, entonces había agua antes. Por lo que no es extraño que como que ciertos elementos sí se repitan. Entonces, este chico dice que cuando se había bajado de la moto, ya se había quitado el casco, justamente, y ya estaba, pues metiendo la moto apagada, porque pues ya nomás estaba subiendo así como un barandal chiquito. De repente empieza a escuchar, pero él sí lo oyó muy cerca aún. Y él también lo primero que pensó fue que o estaban torturando o estaban violentando a una mujer, o qué era lo que estaba pasando, porque se escuchaba relativamente cerca, pero se escuchaba un alarido fuerte. Para eso, pues él sí salió a la calle, pues para ver qué era lo que pasaba. Y él dice que no, o sea que aparentemente todo estaba en calma y él tampoco escuchó los perros. ¿Cómo la ves? Pues ahí, por ejemplo, ajá, el elemento de los perros es interesante, ¿no? Que también, a lo mejor es porque justo uno no pone atención, no sé, es es curioso, ¿no? Cómo funciona el cerebro humano, como dices tú, frente al miedo. Sí, te digo, o sea, yo la verdad es que cuando escuché con mi amigo, yo no había prestado tanta atención a los perros en un principio porque estaba más prestando atención a la anécdota que él mismo me estaba contando, que era totalmente ajena a este rubro. De hecho, él fue el que se cayó y fue cuando él mismo me dijo, oye, ¿escuchaste eso? O sea, él fue el que me puso en alerta y se me hace muy interesante porque él en su actividad laboral, o mejor dicho, militar, que bueno, Ajá, ¿entiende? Él me ha comentado unas experiencias bien que gruesas. sí, pues ahora sí que voy a seguir con esta historia de mi amigo militar. Em, este chico es sumamente talentoso y fíjate, él es muy serio realmente en su manera de conducirse con la vida y sí pongo las manos en el fuego por él en cuanto al hecho de que es muy serio y muy contundente y no es bromista con este tipo de situaciones. Y si me lo dijo, o sea, realmente es porque algo que no pudo explicar él en su momento pasó. Él en sus, no sé si decirlo prácticas, vamos a decirlo que son prácticas profesionales porque no sé exactamente cómo se llaman exactamente este Ujú. tipo de situaciones, pero cuando él estaba, le habían mandado para una misión allí en Guerrero, en una zona muy conflictiva por ciertas situaciones que están aquejando a México actualmente, aunque bueno, esto Ujú. fue hace unos años, pero él comenta que en esa época la situación en ese municipio, no voy a revelar su nombre del municipio ni de la identidad de mi amigo, pues para resguardar, pues en este caso, Ujú. su identidad, pero
él platica que era muy duro porque realmente la gente era muy recelosa, ya estaban sumamente asustados pues por aquellas personas que habían llegado a quitarles sus tierras, por haberles saqueado, pues para tener ese control de esa zona y dedicarse a hacer lo que hacían, a sembrar lo que sembraban, en fin. Entonces a él lo habían mandado básicamente, junto con otros chicos del pelotón, y así. Compañeros. Ajá. Ajá, los habían mandado pues a quemar cierto tipo de sustancias, a deshacerse de cierto tipo de cosas, y otros de sus compañeros iban a realizar otras situaciones y así, ¿no? Aparte de que si se requerían en algún conflicto, pues tenían que entrar, ¿no? Digo, sin entrar ya en más detalles. Él comenta que aquellas noches en esa zona eran sumamente calurosas, que casi casi tenían que dormir solamente con la ropa interior y que sentían como las hamacas se les pegaban así a la piel del calor tan intenso que se sentía, así fueran las 2 3 de la mañana, y que ellos dormían pues con las puertas abiertas por lo mismo de que no estaban adaptados a ese tipo de climas y así. Él dice Ujú. que las primeras 3 noches estuvo todo tranquilo, pero que de repente él sí alcanzaba a escuchar porque para eso, cerca de esa base militar, había también un río, muy muy Ujú. cerca, me parece que como unos 5 minutos, algo así me había comentado mi amigo, y que él decía cómo se escuchaba, bueno, después, o sea, mejor dicho, cómo se dio cuenta después de esa tercera noche que le tocó hacer una guardia porque tenía que dormir cada 2 horas, bueno, tenía que dormir cada 2 horas, irse rolando, cada 2 horas irse rolando, para ir cuidando las instalaciones y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque luego habían quienes les hacían emboscadas, si me explico. Mi amigo alega que de repente cuando a él le tocó despertarse, a él le tocó el turno de las 3 de la mañana justamente, y alcanza a escuchar de repente esos alaridos, pero que él sí los estaba oyendo así muy fuertes y que de hecho se escuchaban casi casi que desgarrados, es un o sea, y él lo primero que pensó de hecho era que a lo mejor le iban a hacer la novatada a alguno de sus amigos que tenía puesto su celular o algo por el estilo, pero realmente no se podían ellos dar el lujo siquiera de estar haciendo tanto escándalo y mucho menos esas horas, dada la situación tan particular en la cual pues ellos estaban enfrentando. Entonces, Ujú. él se quedó sorprendido, pero decidió dentro de todo lo posible mantener la calma. Habrán pasado unos 2, 3 días de la situación, porque para eso él había comentado la situación con un par de compañeros de los que sí estaban despiertos, que estaban en otra parte de aquella base, haciendo rondines y así. Ellos comentaron que no habían escuchado nada. Nada. Ajá, entonces él pues le sorprendió y dijo, pues a lo mejor fue producto de imaginación o alguno de mis compañeros me estaba haciendo una broma. Habrá pasado más o menos unos 10 días, quizás menos, y en una de esas ocasiones en las que ellos habían ido a surtirse víveres y platicando con una de las personas de aquel poblado, él comentó esta anécdota y esa persona, el lugareño, sí le comentó que así se escuchaba la llorona. Claro, él estuvo por un espacio como de 2, 3 meses y con el tiempo también sus colegas lo escucharon. De hecho, él platica que ya era algo como, entre comillas, Recurrente. esperado y recurrente, que no era que tuviera un patrón de, no, pues se escucha un lunes, un miércoles, no, sino, o sea, variaba, pero que ya Ujú. lo habían empezado a escuchar todos los miembros, porque pues ya se iban rolando turnos y pues sí pasaba esa situación tan particular y de hecho él incluso me recomendó un canal de YouTube que voy a estar dejando ahorita por aquí en pantalla, en el cual algunos otros de sus compañeros tuvieron anécdotas de terror sumamente escalofriantes que la verdad sí dejan muchísimo, pero muchísimo que pensar, sobre todo porque en la milicia se tiene otro tipo de percepción, como Sí, si claro. ellos no fueran, Todos poderosos. exactamente, y como si no fueran también personas que pueden pasar por ese tipo de situaciones. ¿Cómo la ves? Pues curioso, bueno, primero porque pues, todos los seres humanos de alguna manera experimentamos el miedo, ¿no? Porque justo en esta otra historia que te contaba, los militares son los que infunden el miedo, ¿no? No al contrario.
pero bueno, pues siempre hay un monstruo más temible, ¿no? Para cada monstruo, ¿no? No sé, este, entiendo que, bueno, muchos de los militares pues igual son personas y seres humanos que ejecutan órdenes y seguramente también tendrán sus propios miedos, ¿no? Pero bueno, pues quizá esta experiencia de estar a campo abierto, ¿no? En lugares así como recónditos o sin mucha energía eléctrica, pues puede que esto provoque, ¿no? Estas cuestiones que tú comentas, ¿no? Así es. Y ahora me gustaría preguntarte, bueno, tú ya me comentaste una anécdota personal, pero ¿a ti te han comentado otros parientes anécdotas, con esta enigmática figura? Sí, casi todos son como la misma historia, ¿no? O sea, no sé si tú tengas alguna, o sea, donde, digamos, además de los gritos, yo por ejemplo no he escuchado ninguna de algún avistamiento, siempre son los gritos. Cuando más bien se refieren a avistamiento, más bien se trata de, no sé, la chica que estaba en un despoblado, y que estaba quizá incluso como con muy poca ropa o como pues pues ahí en un lugar abandonado y la persona la encuentra y se le hace extraño y se le hace raro y para algunos pues es una alerta y para otros es ay pues voy a seducirla o no sé, ¿no? Esas historias, o sea, sí las he oído recurrentemente y que eventualmente, bueno, pues ya sea que a caballo o en coche la llevaron y que en el trayecto, pues en algunas anécdotas, se convierte en un monstruo, en una bruja, le salen patas de gallo o de gallina, ¿no? Pero en casi nunca he oído que les ataque, ¿no? Este, o que eventualmente la chica desaparece y después se enteran que pues era una persona que había fallecido en ese lugar, ¿no? Más o menos esas son las historias, a veces incluso vestida de novia, a veces vuela, a veces huele a azufre, y yo era como de la idea que quizá era como estos cuentos que también es para hombre que tú vas, en despoblado, ¿no? Y ves a una mujer, pues, es peligroso, ¿no? O sea, es una bruja, ¿no? De hecho, bueno, tanto La Llorona como la bruja tienen sus propias canciones, ¿no? La bruja te lleva, te chupa, ¿no? O sea, la sangre o este, que a lo mejor estaba ligada a que venía el hombre borracho, ¿no? Creía haber visto a una mujer, se desmayaba, se quedaba ahí, es que me chupó la bruja, ¿no? Este, no sé, de esas sí he oído muchísimas, historias sobre eso, ¿no? O sea, mujeres guapas o lindas en la carretera o en un camino rural o un señor que iba a caballo o, insisto, en coche, ¿no? Y con todas esas variantes que te comenté. Sí, y es que, a ver, no solamente el fenómeno de la Llorona, sino el fenómeno de la mujer de blanco, que Ujú, es clásico, yo creo que aquí sí en todas partes del mundo, ¿no? El clásico, fenómeno de la mujer que se aparece en las curvas de las carreteras y así, e incluso, ya buscando en otro tipo de anécdotas, o sea, ¿cuántas personas no conocemos justamente que se han topado con este tipo de situaciones? Sobre todo los que trabajan en el transporte público. Eh, y ahorita que comentaste lo de las personas borrachas, me llegó mucho a la mente una historia que justamente mi mamá me comentó que ella, vamos a decirlo así, atestiguó de niña, ujú. este, por parte de un tío, porque ya ves que nunca falta el tío borracho, todo el mundo tiene un tío borracho, Claro. y dicen por ahí, si no tienes un tío borracho, tú eres el tío borracho, pero, Sí, sí, pero, sí, que ajá, sí, entonces mi mamá platica que ella tendría como unos 6 7 años, pero que se acuerda muy bien de esto, que tenía un tío que tenía fama de ser bien borracho, y y justamente, mujeriego. exacto, la clásica, esos dos elementos, borracho y mujeriego.
Y la fiesta del pueblo de donde mi mamá es de un lugar que se llama Soquiapan, pero el santo patrono de ahí es San Francisco. Entonces cada 4 de octubre se celebra y obviamente hacen las fiestas patronales y todo eso. ¿Por qué Ujú. comento esta situación? Porque la anécdota que le pasó a mi mamá, bueno, no a mi mamá, a mi tío, bueno, sería mi tío abuelo, de hecho, que él en una ocasión estaba pues ya muy, en esas fechas, en esas fiestas, estaba muy Estaba encarregado, muy borracho. estaba bien happy, literal. Miodo. Sí. Y de repente, él dice, porque para eso mi mamá platica que actualmente que ha cambiado mucho la estructura de Soquiapan. Y sí, digo, yo la he visto ya totalmente atascada de casas en el centro, pero dice mi mamá que no era así, que realmente era una casa por aquí, una casa por allá, y así ya está. Entonces, ella platica que para llegar de la iglesia de este municipio, bueno, de esta cabecera municipal, mejor dicho, Ujú. hacia el, digamos, una de las plazas que habían ahí, son como calles que están así muy empinadas y de bajada, y Ajá. de hecho tienen así como hasta escaleras. En eso que dice mi mamá que mi tío iba saliendo porque traía traía cera para cirios. ¿Por qué? Porque acostumbraban ahí a hacer, ocupar cera para cirios para hacer como velas con formas y cosas así para honrar a San Francisco. Ajá. Entonces mi tío iba todo borracho, con una mano en la botella y con la otra cargando, la cera de los cirios. Y en eso ve en la noche a una mujer que Ajá. la vio así con el cabello, la vio de espaldas y que la vio con el cabello largo, largo, oscuro, oscuro, y que va caminando ahí, sola, tranquila, así como si nada, ¿no? Y que ya eran más o menos como las 2:30, 3 de la mañana. Siempre es como a las 3, ¿no? Y que pues se le hizo una excelente idea a mi tío, seguirla. Pues ya sabemos para qué, ¿no? Platica que para eso estuvo caminando porque vio que caminó, o sea, bueno, caminando rápido considerando que era un borracho, o sea, Ujú. ya te imaginabas así, un pasito por aquí, otro para atrás y así, y ya como pudo, medio alcanzó a como a menos de 2 metros de distancia a la muchacha supuesta, y que en eso supuestamente la mujer se da la vuelta y en eso una persona con cara como de caballo se da la Ujú. vuelta y voltea y que mi tío pues da el grito de su vida y se queda ahí, o sea, literal se cae y se quedó ahí. Para eso, otros de mis tíos Sí. pasaron por la zona y vieron a mi tío que estaba todo borracho, así tumbado, con una bota, o sea, con el alcohol ahí y la cera toda desparramada y todo eso, y pues ya lo ayudaron a levantarse. Tuvieron que llevar a mi tío, bueno, porque hay que entender que era la época de los 70s, lo llevaron Sí. con curanderos para que se curara Para de quitarle el espanto y susto. todo eso, ajá, que le diera el soplo y todo eso, porque mi tío, a pesar de que ya se había curado hasta de la cruda realidad del alcohol, no lograba quitarse el miedo y dicen que sí estuvo así como un mes totalmente paniqueado porque él juraba y perjuraba que había seguido a una mujer, pero que cuando esa mujer se volteó tenía cara de caballo. Te debían de dar un bolillo para susto, ¿no? Fue lo que le dije a mi mamá y dice, no, hija, dice, si con trabajos teníamos para chile y maíz, dice que íbamos a estar pensando en bolillo. Pero sí, o sea, cuenta esa anécdota mi mamá, que eso le pasó a uno de sus tíos, que, o sea, tenía poco de casado y todo eso, pero bueno, hay que también entender el contexto. ¿Cómo la ves? Sí, ese ya también había oído de eso del caballo, que se transformaba en caballo, o incluso en cabra, ¿no? Que eso todavía es más terrorífico, ¿no? Sí, e incluso hay otro tipo de anécdotas, bueno, que aquí ya nos saldremos del elemento de la Llorona por completo, porque ya no solamente sería la mujer, sino la del diablo, la del famoso diablo en la discoteca de un Ah, hombre muy atractivo que sedujo a una muchacha que estaba bailando allí y que cuando se dio cuenta tenía como que patas de animal y obviamente claro, la muchacha porque, enloqueció. Ajá. porque es la versión ahora para la mujer que se va con cualquiera, ¿no? Digamos, ¿no? Así es. Entonces es curioso cómo funcionan este tipo de anécdotas, sí, como un elemento bueno, como un elemento, sí, para sancionar o para poner una Informativo, ¿no? advertencia. Ujú. Exactamente. Ahora sí que digo, yo te voy a ser franca, si vuelvo a escuchar a La Llorona, aunque independientemente si sea o no La Llorona, yo no me voy a asomar. Pero, pero fíjate, ahora sí que te quiero compartir algo. A ver.
quiero que me digas tú qué opinas de esto, porque quiero que reaccionemos juntos a esto. Espero que se escuche bien. Me dices. Sí, ¿Sí se oye? sí. Perfecto. ¿Cómo se oye? Bien. Pero sí se alcanza a escuchar, ¿verdad? Sí, en el fondo se alcanza a escuchar un poco, aunque a diferencia de tu experiencia y la mía, estos como son más constantes, ¿no? O sea, porque tú escuchaste una, dos veces, tres y se acabó, ¿no? Igual Sí, yo, y aquí sigue y sigue y sigue, como estuviera llorando, ¿no? Más bien, ¿no? sí, y a mí o sea, yo me quedé así sacada de onda. Por cierto, recomiendo mucho este canal. El chico se llama, a ver, déjenme rápido, digo su nombre, el canal, para dar los créditos. El canal le pertenece a Panic World Chef Bala. Em, Él se dedica a hacer exploraciones urbanas. Vive en la zona de Catepec, entonces saca cosas interesantes y ya ves que ahí hay un gran canal. Entonces, Ujú. pero este video en específico, de hecho, fue de Puebla, por eso también Y quise. lo que oí que decía, bueno, más bien vi ahí que decía de Puebla, ¿no? Sí, y la verdad es que, híjoles, aquí sí, a ver, ¿qué elementos entonces podemos resaltar? Así que sí, ese es un tutorial por si quieren escuchar a La Llorona, tienen que cumplir con estos requisitos. Tienen que, bueno, ya hablando en serio, normalmente sí, como bien lo dijiste, se asocia el elemento del agua, sea ríos, riachuelos, lagos, lagunas y así. Se asocia también este elemento de la venganza, del duelo, del dolor, del despecho y sobre todo el más importante, el rol de la maternidad. Y como bien lo dijiste, normalmente, y más hoy la situación, como está la situación hoy en día, a veces cuando escuchamos un grito de una mujer, a veces pensamos, a lo mejor sí es la Llorona, y resulta que a lo mejor era otra situación. Pero bueno, ya para ir finalizando con este especial bueno, de Día de Muertos, mejor dicho, y también Ajá. para ir cerrando todo este esta larga serie que hemos tenido de videos de terror, la cual tú estás cerrando con broche de oro, y de verdad Gracias, que para mí es gracias. un gran honor tenerte aquí. Me gustaría preguntarte, ya saliéndonos un poquito del ámbito de lo paranormal, ¿cuáles son tus proyectos más próximos o qué te gustaría compartirle a la audiencia, por favor? Bueno, pues justo estamos transitando justo en esta idea de hacer teatro, ¿no? O de hacer algún tipo como de performance o de cuestiones relacionadas y ya lo intentamos con la casita del terror jurídico, se llama así, que es pues relatos, ¿no? Relacionados con el derecho, a partir
de cuestiones que pueden ser terroríficas, no solo porque sean cosas sobrenaturales, sino porque pueden ser por naturaleza, pues, muy horribles, en nuestra realidad. Y de ahí pues hemos estado construyendo con otros colegas, con la doctora Karina Gómez Frode, que está ahora como titular del Tribunal Universitario, haciendo cosas con teatro, entonces juicios y teatro, y está la intención de poner una pastorela y de alguna forma pues también varias producciones ya probadas, ya caladas, pero llevarlas, ¿no? A la Sierra Norte de Puebla, como fue el caso de Imperio, pero estamos también por estrenar Sorry y otras obras, quizá para Navidad, para estas fechas decembrinas, algún concierto navideño, y en eso andamos, tratando de relacionar el arte con estas causas sociales, digo yo. Y la verdad es que me encanta que también se estén dando estos proyectos en la Sierra Norte de Puebla, de la cual tengo raíces maternas, orgullosamente. Entonces, me conmueve de forma muy, muy especial que se lleve muchísima, pero muchísima pasión por el derecho y en general por la vida en todos estos sitios. Y es que si me permites, el Día de Muertos no, por extraño que parezca, al menos para mí, no es la celebración a los muertos, sino la celebración de la vida de los que se nos adelantaron. Claro. Sí, Y pues, hay una sí, relación que tenemos, ¿no? Entre, o sea, celebramos quizá la muerte porque entendemos que es otra vida, ¿no? Podríamos decirlo así, y que hay una relación con las personas nuestros seres queridos, que transitaron hacia esa otra vida, en donde algún momento nosotros también iremos, ¿no? así es. Y digo, no sé tú, pero al menos yo sí, o sea, sí te digo de manera personal, estas son mis festividades favoritas, de verdad. No sé por qué, independientemente si existe vida más allá de la vida misma o no, no sé si sea la sugestión, el misticismo o simplemente una manera de verlo y de vivirlo, pero cuando, cuando se pone la ofrenda, mm, y no lo digo por las fotografías de los que están siendo homenajeados en dicha ofrenda, sino por algo más que al menos no lo puedo explicar con palabras, pero sí lo puedo sentir desde el fondo de mi corazón. No se sienten solas esas madrugadas, esas noches y esos días en general. No sé a ti qué te parecen estas fechas. Pues sí, son unas fechas muy, digamos, muy llenas de sentimientos encontrados, muy llenas de simbolismo, muy llenas de luz incluso, ¿no? Así de hecho se titula un Festival de la Luz y de la Vida, para estos días, ¿no? Y vamos jugando con pues, con esa dicotomía, vamos a decirlo así, entre vida y muerte. Y pues son días que uno experimenta muchas muestras de la cultura mexicana, que se acerca, que de hecho incluso se desdibuja, ¿no? Las clases sociales, que eso creo que está muy bien, ¿no? Se democratiza la calle, y entonces todos vamos a ver estos altares, vamos a disfrutar del pan de muerto, y de alguna manera pues se unen esos dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y sí que es verdad lo que comentas, porque en esos días todo el mundo comparte un pan de muerto, todo el mundo comparte un tamalito, el mole, el arroz, lo colorido del papel picado, mm, el aroma del incienso, el color de las flores de cempasúchil, cómo se llena de color y de verdad se llena de vida esta, esta celebración, porque sigo insistiendo, el Día de Muertos es para celebrar la vida. Pues bien, mi querido José Ramón, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a este espacio para, bueno, tanto homenajear de manera muy spooky
pero con todo el cariño a esta entidad, como también para celebrar con nosotros este homenaje tan particular a esta fecha tan hermosa y yo creo que la favorita de muchos y me incluyo. Qué bueno, ¿no? Pues qué bueno y que tus seguidoras y seguidores tengan también pretexto de hacerlo y pues mucha suerte con tu programa y con todos los proyectos que traes. Pues de verdad el placer ha sido mío por tenerte en este espacio y volvemos a lo mismo. Van a estar pasando en estos momentos también las redes sociales de José Ramón Narváez por si gustan seguirlo. Y también ahí es la vía de comunicación justamente para estos eventos que él comunicó y muchísimos más. Créanme, síganlo, su contenido es de calidad y de muchísimo Gracias, corazón. gracias Nayemil y pues estamos pendientes de otras convocatorias. Gracias a quien nos siguió en esta ocasión y cuidado con encontrarse con la Llorona. No estén cerca del agua, por favor, y pónganse audífonos entre las 2 y 3 de la mañana. No, no es cierto. No, pues de verdad, es un placer haber llegado hasta este punto. Me la pasé también de maravilla. Espero que también te la hayas pasado muy bien. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, estuvo muy bien. Y bueno. Muchas... ¡Ay, mis hijos! Sí, es cierto. Porque de hecho, antes de que cierre el programa, justamente ese es el grito de batalla. Justamente es el grito de batalla de la Llorona. El ay mis hijos. Pero bueno, si este podcast especial por el Día de Muertos les ha gustado y espantado, les agradeceré muchísimo que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que hypen este video y que lo compartan con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este canal o háganse miembros del mismo para que pueda seguir creando más contenido. Y espero que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima y muchísimas gracias, José Ramón, y a todos ustedes, estimada audiencia, por haber venido. ¡Feliz Día de Muertos! Chao.